Buenos días a todos los presentes acá y todos los amigos del resto del país que nos permiten con estas cuestiones tecnológicas tener la oportunidad de poder interactuar en vivo y en directo. Para nosotros en Reviva, la red de VIH del Valle del Cauca, es un placer y un gusto continuar con estas actividades de educación médica continuada y poderles hoy ofrecer este tema de muchas controversias, pero también de muchas realidades y de muchas oportunidades que llamamos perdidas, de lo que respecta a la vacunación del paciente con VIH. Si nosotros preguntamos sobre vacunación a la población en general y a los médicos, podemos observar que cuando se trata de niños, digámoslo así, hay un gran porcentaje de cumplimiento, las personas conocen que a los niños hay que vacunarlos y que hay enfermedades que son inmunoprevenibles, pero lo que desconocemos es que cuando llegamos a la etapa adulta, todas esas vacunas que nos protegieron, al cabo del tiempo comienzan algunas de ellas a disminuir la producción de los anticuerpos y por lo tanto quedamos otra vez expuestos a tener esas infecciones que son inmunoprevenibles. La historia en VIH es muy parecida a lo que conocemos en la población adulta, bajas tasas de vacunación. Y posiblemente esto se deba en parte por el desconocimiento que tenemos en la población general adulta de vacunar, pero también porque hay una serie de mitos en relación con las vacunas, que estas pueden acelerar la progresión de la infección por VIH, mitos que afortunadamente han sido debatidos y que no son ciertos. Recordemos que en el VIH ocurre una destrucción por efectos citopáticos, por efectos virales, por efecto de las citoquinas del sistema inmunológico. Y con la terapia antirretroviral tiene una restauración inmunológica que por lo menos es parcial, no llega a ser total en los pacientes con la infección por el virus del VIH. Esta restauración inmunológica parcial también lleva a que las personas tengan una mayor susceptibilidad a infecciones y tal vez este es el concepto bajo el cual nosotros tengamos que razonar y considerar que nuestros pacientes que se encuentran con la infección, que en este momento están viviendo con el virus, que se encuentran bajo un tratamiento antirretroviral y que están indetectables, son personas que tienen un mayor riesgo de presentar infecciones y por lo tanto debemos ofrecer la oportunidad de vacunarlo. Entonces, hoy vamos a discutir parte de lo que es la vacunación en el paciente con VIH. Vamos también a considerar algunas de las pautas que hicimos en los consensos de la guía colombiana de la Asociación de Infectología. Entonces, varias preguntas iniciales. Primero, ¿por qué vacunar? ¿Cuándo vacunar? ¿Y con qué vacunar a los pacientes? Entonces, ¿por qué vacunar? En parte, como les estaba mencionando, los pacientes tienen una restauración inmunológica por lo menos parcial y existe un mayor riesgo, por ejemplo, una enfermedad neumocóxica invasiva a pesar del uso de la terapia antirretroviral. Recordemos también, por ejemplo, en países europeos, la principal causa de mortalidad en pacientes con VIH, hoy en día se ha cambiado un poco la distribución y lo tienen que ver y están muy asociados a interacciones y a hepatotoxicidad, muchas de ellas determinadas por antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, y en pacientes, recordemos, con VIH, la hepatitis B sigue siendo una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros en Colombia, solo hasta hace poco tenemos como una vacunación obligatoria en la población infantil contra la hepatitis B, pero muchos de los que somos adultos ahora, no tuvimos en la infancia esta vacunación para la hepatitis B. Entonces, la hepatitis B, enfermedad de transmisión sexual que lleva a una mayor progresión de cirrosis a hepatocarcinoma y que por lo tanto va a asociarse a una mayor morbilidad, mortalidad y mayor carga económica al sistema de salud. Existe también un mayor riesgo de transmisión de patógenos infecciosos. Ya dijimos hepatitis B, pero también tenemos el virus del papiloma humano y por lo tanto se hace necesario, teniendo en cuenta las vías de transmisión de estos virus, que nosotros consideremos la vacunación en los pacientes con VIH. Entonces, la tasa de vacunación, a pesar de lo comentado, sigue siendo muy baja y, por ejemplo, en la Corte Hobbs,
que es una de las principales que tienen seguimiento en pacientes con VIH, el 32% recibió una dosis de hepatitis B y el 23% solo una dosis de hepatitis A. Cuando se trató de investigar por qué había una pérdida en la adherencia, en el cumplimiento a la vacunación de estas que son obligatorias para pacientes con VIH, y existen varias conclusiones que nosotros podemos determinar si pueden ser también parte de nuestra realidad, de nuestro trabajo, de cómo está distribuida la atención integral de los pacientes con VIH. Por ejemplo, noten ustedes que los pacientes no son atendidos regularmente en la clínica. Segundo, el médico desconoce el riesgo. Lo tercero, los CD4 son bajos y por lo tanto estimamos o presumimos de que la tasa de respuesta a la vacuna va a ser mala y por lo tanto entonces no vacunamos al paciente. Y algo muy importante es que el seguro médico no paga. Y en el caso nuestro nos colocan a hacer una cantidad de papeles que vuelven la consulta engorrosa por todos los requisitos y todos los documentos que hay que diligenciar. En vacuna influenza, hablando de los países en donde están muy marcadas las estaciones y donde es obligatoria alguna población de pacientes colocar la influenza, noten ustedes cómo en la población VIH solo el 42% tiene una vacunación efectiva contra la influenza. Y miren ustedes cómo a lo largo de los años, desde el año 99 hasta el año 2003 en esta corte, las tasas de vacunación influenza estacional no han variado a lo largo del tiempo, a pesar de que, como les dije, por ejemplo, en el año 2009, de pronto fue el pico más alto muy en relación con la epidemia del H1N1. Pero noten que a pesar de que este virus que se introdujo en el año 2009 se asoció a morbilidad, a mortalidad, noten ustedes cómo en los años subsecuentes la tasa de vacunación no varió en los pacientes. Entonces, fíjense que esto es una oportunidad perdida porque precisamente la población con VIH, así como otras poblaciones, tienen riesgo de tener estas complicaciones infecciosas por este virus estacional de la influenza. Entonces, nos queda claro por qué tenemos que vacunar a los pacientes, porque existe un mayor riesgo de presentar infecciones, teniendo en cuenta que el sistema inmunológico está dañado y que a pesar de la terapia antirretroviral no vamos a tener una restauración completa. Ahora viene la segunda pregunta que nosotros elaboramos como en la guía. Ya dijimos que la vacuna es necesaria, ahora vamos a hablar de cuándo vacunar, porque este es un tema que sigue siendo de mucha discusión, cuándo debemos vacunar a los pacientes con VIH. Entonces, en términos generales, todas las guías y todos los autores nos mencionan que las vacunas en un paciente con VIH se deben administrar lo más temprano posible, idealmente antes del daño inmunológico o antes de la exposición al agente infeccioso. Eso es como lo ideal. No obstante, existen varios parámetros que nos pueden ayudar a determinar cuál es el mejor momento para vacunar. Nosotros, ¿qué queremos de una vacuna? Nosotros queremos aplicar una vacuna y estar seguros de que esa vacunación que administramos puede despertar inmunológicamente al paciente, ocasionando una respuesta de anticuerpos que sean protectores y así disminuyendo la posibilidad de una infección. Eso es como lo que queremos de la vacuna y ese es el objetivo de vacunar. Entonces, si una persona está inmunosuprimida, posiblemente esa producción de anticuerpos no sea lo suficiente para llevar unos niveles que se llaman protectores. Entonces, de allí viene de cuándo vacunar a los pacientes con VIH y dependerá mucho del nivel de CD4, también dependerá del tipo de vacunas que estemos mencionando y también dependerá del contexto epidemiológico del paciente y del contexto epidemiológico local. Entonces, por ejemplo, si los CD4 están por debajo de 200, algunos de los que postulan esta situación nos mencionan y dicen, listo, hay un mayor beneficio potencial, entre menos sean los CD4, más riesgo va a tener la persona de tener una infección oportunista. Entonces, si el paciente tiene menos de 200 CD4 es el que más se beneficia de poderlos vacunar. Sin embargo,
se ha observado que en estas personas con menos de 200 CD4 tienen una menor respuesta a la vacunación, y es porque tienen una inmunidad atenuada y una menor respuesta anamnéstica, reduciendo el efecto neto de la vacunación. Entonces, por lo tanto, cuando tengamos un paciente con menos de 200 CD4, nosotros debemos hacer un alto y comenzar a interrogarnos si es un buen momento vacunar a los pacientes cuando tengan este valor de CD4. Esto, respuesta inadecuada a la vacuna, se debe al parecer porque existe un bajo nivel de linfocitos TCD4 y por el estado replicativo viral. Entonces ya comenzamos a introducir el virus como un factor independiente en la respuesta inmunológica. Es decir, que una persona que tenga el virus del VIH y que tenga no solamente los CD4 bajos, sino una carga viral elevada, va a tener una menor tasa de respuesta a la vacunación. Entonces, se debe retardar la vacunación en pacientes que tengan menos de 200 CD4, teniendo en cuenta estas consideraciones de tipo inmunológico que son teóricas pero que se evidencian en la práctica. Está visto que los pacientes con menos de 200 CD4 menos respuesta a la vacuna van a tener. Entonces, en la población pediátrica, por ejemplo, haciendo una comparación con la población adulta, en la población pediátrica el porcentaje de los CD4 al momento de la vacunación es el mejor predictor de una respuesta exitosa a la vacuna. Y la respuesta a la vacuna en la población pediátrica es mucho mejor si la persona tiene más de 3 meses de tratamiento antirretroviral con un porcentaje de CD4 mayor del 15% y cuando la carga viral esté por debajo de 1000 copias. Entonces, de allí, y estos son varios estudios que nos muestran la producción de anticuerpos a los antígenos del polisacárido, el neumococo 14, el 23F, y de varios serotipos del neumococo, en donde se compara en las diferentes barras que ustedes pueden ver acá de color negro, cuál es la producción de los anticuerpos dependiendo del valor de los CD4. Y en términos generales, entre más CD4 tenga la persona, mayor producción de anticuerpos específicos para los diferentes serotipos del neumococo. Entonces nos van quedando algunos mensajes un poco más claros. Primero, que la respuesta a la vacuna dependerá también de la situación inmunológica y viral del paciente. Es decir, que el inicio de la terapia antirretroviral es crucial para que mi paciente tenga una mejor respuesta a la vacunación. Entonces, aquí son diferentes trabajos en forma resumida, en donde están informándonos acerca de la respuesta a la vacuna del antígeno polisacárido al neumococo de la vacuna 23. Entonces noten ustedes cómo aquí están, por ejemplo, el nivel de CD4 por debajo de 200 en los pacientes, el valor de la carga viral si es que lo tienen, si están bajo tratamiento antirretroviral los pacientes, cómo se definió la respuesta inmunológica, y la respuesta inmunológica se definió en términos generales como 2 veces mayor elevación de los títulos específicos de los anticuerpos contra el polisacárido del neumococo y la inmunogenicidad. Y ustedes pueden apreciar cómo en aquellas personas que tenían tratamiento antirretroviral y que tenían un nivel de CD4 más alto, la respuesta inmunológica a las vacunas fue mucho mejor. Entonces, esto se dio en la vacuna polisacárida P23 para neumococo. En pacientes que tienen hepatitis B o que tenían, vacunación para la hepatitis B, esto sí que fue más evidente. Entonces, una persona con VIH que se va a vacunar para la hepatitis B y que tiene una carga viral detectable y que tiene unos niveles de CD4 bajos, esta persona va a responder mucho menor a la hepatitis B. Nosotros con respecto a las vacunas, por ejemplo, en hepatitis B, tenemos una ventaja teórica y es que esta vacuna de hepatitis B la podemos evaluar.
¿Cómo la podemos evaluar? Recordemos que la vacuna actual de hepatitis B es la biología molecular recombinante del antígeno de superficie de hepatitis B. Y nosotros podemos medir los anticuerpos específicos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Y eso tú lo puedes medir y tú puedes determinar si tu paciente quedó efectivamente vacunado. Entonces, en hepatitis B, en términos generales, comparando la población VIH positiva de la VIH negativa, la tasa de inmunogenicidad de la vacuna es menor en pacientes con VIH y la caída en la producción de los anticuerpos es mucho más dramática en aquellos pacientes que tienen menos de 200 CD4. Entonces, nos están invitando a vacunar a los pacientes, pero también tenemos que saber cuál es el riesgo individual de cada persona y poder determinar cuál es el mejor momento para vacunar, teniendo en cuenta de que todo esto vamos a hacerle una estrategia también de costo, efectividad en un sistema de salud maltrecho como el nuestro. Entonces, en hepatitis B, comparando los HIV negativos versus los HIV positivos, noten ustedes que la tasa de no respondedores, por ejemplo, en pacientes con carga viral entre 10.000 y 50.000 copias, es del 43%, hablando de pacientes VIH, y por encima de 50.000 copias la tasa de no respondedores es del 50%. Si está en los estadios de VIH, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un estadio 3, la tasa de no respuesta es del 47% versus 36% en aquellos que están en estadio 1. Y en aquellos pacientes que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral, esta tasa de respuesta a la vacuna es mucho mejor. En Colombia existe una guía que fue publicada por la Asociación Colombiana de Infectología en el año 2016, está disponible en la web, y en el capítulo de pacientes con VIH mencionan lo siguiente que me pareció interesante que discutir con ustedes. Las personas con VIH sin síntomas y con más de 500 células CD4 son suficientemente inmunocompetentes para poder recibir cualquier vacuna necesaria e indicada. Aquellas pacientes que tengan entre 200 y 500 CD4 deberán considerarse con algún grado de inmunodeficiencia y aquellos pacientes con menos de 200 CD4 no deben recibir las vacunas de virus o bacterias atenuadas, especialmente si tienen síntomas agregados. Entonces, vamos como evolucionando en el tiempo y las personas que no tienen, una inmunosupresión, digámoslo así, tenemos la idea de que algunas vacunas están contraindicadas. Vamos a hablar específicamente de cuáles, por ejemplo, fiebre amarilla es una, y dos, la varicela, ¿no? Por no hablar de herpes zóster, que también es una vacuna de virus vivos. Entonces, hay una que es más frecuente todavía, que es la triple viral, que también son virus vivos. Entonces, teníamos o debemos tener precauciones en aquellas personas que son inmunosuprimidas, porque si le colocamos, por ejemplo, la triple viral, es posible que podamos reproducir los síntomas en un paciente que no tenga una capacidad de generar una respuesta a anticuerpos. Sin embargo, muchos estudios y muchos análisis nos han permitido en un paciente con VIH hacer una frontera entre aquellos que tengan menos de 200 CD4 y más de 200 CD4. Entonces, si tienen menos de 200 CD4 y síntomas, debemos contraindicar el uso de esta vacuna de virus vivos. Si tenemos más de 200 CD4, como dice la guía colombiana, más de 500 CD4, usted puede estar tranquilo, puede estar seguro de que la recomendación de vacuna de virus vivos atenuados es útil, es eficaz y es segura en mis pacientes. ¿Ok? Ahora sí, ¿con qué vacunar? Nosotros hicimos un trabajo aparte del que está publicado en la guía colombiana en el año 2016. Nosotros nos reunimos, aquí está José Pardo, el doctor Segura
y la doctora Julieta Franco de Pereira, y discutimos, revisamos lo que estaba publicado, discutimos y luego hicimos unas preguntas y unas recomendaciones de consenso a través de todo el grupo que fue liderado por el doctor Martínez con respecto a qué debemos vacunar, con qué vacunar a los pacientes y cuándo vacunar. Entonces, es parte del trabajo que les he presentado. Entonces, algunas recomendaciones, por ejemplo, en vacunación del neumococo, en pacientes con CD4 mayores de 200, aplicar vacuna conjugada primero, y a las 8 semanas una vacuna polisacárida polivalente y un refuerzo de la vacuna a los 5 años. En aquellas pacientes que ya fueron vacunados previamente polisacárido, se debe esperar 1 año para reiniciar el proceso de vacunación con la conjugada y luego a las 8 semanas nuevamente colocar una vacuna polisacárida y a los 5 años el refuerzo. Si un paciente está recibiendo terapia antirretroviral y tiene más de 200 CD4, es recomendable o este es el mejor momento para poderlos vacunar. No obstante, nosotros discutimos si en realidad en vacunación para el neumococo este valor de los 200 CD4 debe ser algo obligatorio, teniendo en cuenta que esta infección es muy frecuente y se asocia a morbilidad en los pacientes que pueden llevarlos posteriormente, obviamente, a mortalidad. Discutimos, de hecho yo creo que esta discusión fue como muy acalorada, si nosotros deberíamos esperar los 200 CD4. Hay algunos pacientes, recordemos que en Colombia, si me corrigen, el 30% de las personas cuando tienen el diagnóstico de VIH están en una fase SIDA. Y entonces, si un paciente que está en una fase SIDA, que le comenzamos la terapia antirretroviral y que tiene una infección oportunista o tiene un linfoma, a este paciente le va a costar mucho trabajo poder llegar a esos 200 CD4. Entonces, le va a costar mucho tiempo en llegar a los CD4 y ustedes lo han visto de que muchos pacientes les quedan allí bailando en un valor cercano, limítrofe a estos 200 CD4. Entonces, había un grupo que decía, bueno, pero si mi paciente está así y nunca va a llegar por encima de los 200 CD4, entonces mi paciente no se va a beneficiar de esta vacunación porque pues la guía muy claramente te dice que es por encima de los 200. Entonces, para ese grupo de pacientes quisimos como dejar la ventana abierta y que fuera muy individualizado y que el paciente no perdiera la oportunidad de vacunarse. Entonces, en aquellas personas que tienen menos de 200 CD4 y que hay un criterio médico, también se les recomienda la vacunación, teniendo en cuenta de que la producción de anticuerpos va a ser menor y posiblemente no alcance esos 2 veces elevación de los títulos específicos contra cada serotipo del neumococo. ¿Por qué tener las 2 vacunas? ¿De dónde sale la idea de que la persona debe tener las 2 vacunas, la conjugada y la polisacárida? Existen algunas diferencias entre estas vacunas, no solamente en que una tiene 13 serotipos y el otro tiene 23 serotipos, sino como la diferencia radical es cómo estimula el sistema inmunológico y a quién estimula. Entonces, por ejemplo, la vacuna polisacárida va hacia el linfocito B. La vacuna conjugada, por el contrario, va hacia los linfocitos de memoria. Entonces, una vacuna conjugada te va a llevar una respuesta que puede ser perenne en los pacientes. A largo tiempo vas a tener anticuerpos protectores. Mientras que aquella polisacárida en linfocitos B, tienes que hacerle refuerzos a los pacientes. Entonces, si nosotros vacunábamos contra el neumococo, con la vacuna que inicialmente estaba, que es la polisacárida 23, y le colocábamos los refuerzos, que es la línea que está aquí en verde. Noten ustedes, y este es esta gráfica te resume el número de dosis de acuerdo a las diferentes estrategias de vacunar y de cómo combinar estas vacunas. Y en el eje de las Y vamos a tener el nivel de los anticuerpos.
Entonces, lo que se hacía antes era colocar cada 5 años la vacunación polisacárida, que es lo que está aquí en verde, y noten ustedes cómo existía un bajo nivel en la producción de anticuerpos. Entonces, la persona que paradójicamente estaba inmunosuprimida, o la persona mayor de 60 años, el asmático, el que tiene la falla cardíaca, no alcanzaba a producir estos anticuerpos protectores y se enfermaba y se moría. Igual pasaba en el paciente con VIH. Entonces, se colocaron las diferentes estrategias y se definió, por ejemplo, de acuerdo a todas estas combinaciones, que la que tiene la mejor tasa de producción de anticuerpos es cuando usted vacuna inicialmente con la conjugada y posteriormente le coloca la polisacárida. Y esto funciona de la siguiente manera como sencilla. Al colocar la conjugada primero, usted va a estimular el linfocito T y el linfocito de memoria. Cuando le coloca la polisacárida, ya hay una respuesta inmunológica que está, por decirlo así, montada. Y que esto te va a servir como una dosis de refuerzo que te va a mejorar la producción no solamente de los anticuerpos que están en la vacuna 13, sino que también te va a aumentar los títulos de anticuerpos de aquellos serotipos que están en la vacuna 23. Entonces, en personas que son de alto riesgo para infecciones por neumococo, se recomienda siempre esta vacunación doble. Primero la conjugada y luego la polisacárida. Y la población VIH positiva son personas de alto riesgo para tener una enfermedad neumocócica invasiva, sea bacterémica o no. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos apegamos a lo que hoy en día se discute a nivel mundial en numerosas guías de cómo vacunar a los pacientes. La vacunación para influenza está recomendada en todas las personas VIH positivas, independiente de todos los factores de riesgo adicionales, asma, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, renal o hepatitis crónica. La vacunación se debe realizar en cualquier época del año. Sin embargo, recuerden que en Colombia, por el comportamiento epidemiológico, yo digo que había, ¿no? Porque hoy en día el cambio climático, bueno, ya lo que era antes temporada seca es invernal, lluvias aquí, y lo que era antes lluvia llueve menos que en el verano que nosotros teníamos. Pero entonces la guía quedó que se puede vacunar en cualquier época del año, pero con un menor grado de evidencia. Y que la vacunación para influenza deberá ser siempre a beneficio del paciente. Es decir, si hay brotes epidemiológicos, deberá vacunarse al paciente en forma casi que inmediata, independiente del valor de CD4 o independiente de la carga viral. Teniendo en cuenta que lo ideal es tener una CD4 mayor de 200 y una carga viral menor de 1000 copias o indetectable. En hepatitis B, entonces hepatitis B, la tasa de respuesta es menor en la población VIH que en la población no VIH. En pacientes con VIH se recomienda vacunar contra la hepatitis B 3 dosis de 20 microgramos cada una. Al momento del abordaje inicial al paciente en el programa de atención integral, pues es obligatorio determinar los niveles séricos del antígeno de superficie de hepatitis B y del anticore IgG para hepatitis B. Y así saber si mi paciente tiene una hepatitis B oculta o una hepatitis B crónica que puede estar activa o no en el paciente con VIH. Entonces, en pacientes para hepatitis B, sí recomendamos, y ojalá sea más estricto esto, vacunarlo cuando los CD4 estén por encima de 200 y así mejorar las tasas de seroconversión. Y ojalá mi paciente se encuentre en terapia antirretroviral. Luego de la vacunación, que son 3 dosis, que es el mismo esquema, 0, 1 y 6 meses, 1 a 2 meses después de la tercera dosis de la vacuna, se deben medir los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si los anticuerpos están por debajo de 10, la recomendación quedó en volver a vacunar al paciente, pero con una doble dosis de la vacuna.
es decir, no con 20, sino con 40 microgramos, o sea, con 2 ampollas de la vacuna, también el mismo esquema de 0, 1 y 6 meses. Y solicitar los anticuerpos también 1 a 2 meses después de la tercera dosis. Si el paciente sigue con títulos por debajo de 10, no se estresen, es un paciente no respondedor, y entonces tenemos que hacer énfasis en la prevención de la hepatitis B. Ya este paciente no está indicado revacunar, hacer nuevos esquemas con la vacuna que actualmente está disponible en el mundo. Tal vez si llega una nueva vacuna podríamos intentar con esa. Esta es una pregunta que casi siempre nos hacemos. ¿Y qué pasa si mi paciente tiene un antígeno de superficie negativo al momento del tamizaje, pero tiene un anticore positivo? Entonces hay que solicitarle un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si es positivo, pues confirma la inmunidad natural del paciente. Si por el contrario, esto es negativo, los anticuerpos contra el antígeno de superficie están por debajo de 10, el paso siguiente es determinar si hay una hepatitis B oculta. Y para eso solicitamos una carga viral. Si la carga viral es positiva, pues ya aquí confirmamos la hepatitis B oculta y damos tratamiento. Si por el contrario usted tiene toda esta combinación de anticore positivo, antígeno de superficie negativo, anticuerpo contra el antígeno de superficie por debajo de 10 y una carga viral de hepatitis B negativa, se recomienda vacunar al paciente con el esquema completo, 0, 1 y 6 meses con la dosis de 20 microgramos. Los títulos de los anticuerpos para hepatitis B en pacientes con VIH son como volátiles. Entonces, cada año la posibilidad de que bajen en una velocidad más rápida que en la población no VIH es mayor y por lo tanto, con un grado de evidencia menor, se recomienda medir los títulos del antígeno contra el antígeno de superficie cada año y revacunar con una dosis de refuerzo si son menores a 10 mil unidades internacionales por mililitro. Esto es lo que recomendamos en hepatitis B. Otras vacunas, por ejemplo, Haemophilus influenza, meningococo, difteria, tétano y tosferina. El VIH como tal no es un factor de riesgo para estos patógenos y se recomienda mantener las indicaciones de estas vacunas. Lo que sí debemos saber es que no están contraindicadas en la población VIH. Entonces, por ejemplo, Haemophilus influenza, el VIH no es un factor de riesgo para una mayor infección por esta bacteria, solo si tienen factores de riesgo, que el principal sería la hipogamaglobulinemia y también la esplenectomía. No existe recomendación para meningococo, diferente a la que hay en la población general, de cuándo vacunarlos, y todas las vacunas que hay de meningococo, tanto la polisacárida como la conjugada, no están contraindicadas. Difteria, tétano y tosferina se puede aplicar a los pacientes con VIH, esquema convencional, y el refuerzo cada 10 años como un individuo inmunocompetente. En hepatitis A, entonces recordemos que también hace parte de la guía de atención integral, que los pacientes se les debe medir los anticuerpos contra la hepatitis A, el IgG. Si es negativo, quiere decir que mi paciente nunca ha estado expuesto a la hepatitis A. Las vías de transmisión de la hepatitis A, recordemos, la vía oral y fecal, y podemos decir que se ha catalogado también como una enfermedad de transmisión sexual para aquellos pues, que tienen evidentemente sexo anal. Las dosis son 2, con intervalos entre ellas entre 6 y 12 meses. Entonces, la recomendación quedó que todo paciente con aplicar la vacuna para hepatitis A todas las personas con anticuerpos negativos que tienen una enfermedad hepática crónica, a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a los que son usuarios de drogas inyectables
y eso incluye también a pacientes que tengan una hepatopatía crónica, bien sea hepatitis B o hepatitis C. Y la razón es que si un hígado está golpeado, un hígado está inflamado por hepatitis B o C, tener una hepatitis A en forma adicional puede deteriorar al paciente y ocasionarle una muerte fulminante. Por otra parte, en hepatitis A, recordemos que si bien es cierto, estamos en el trópico y que las tasas de vacunación en nuestro país para hepatitis A de la población adulta actual son bajas y la mayoría tenemos inmunidad natural contra la hepatitis A mayor edad hay mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la hepatitis A, hay una mayor posibilidad de hepatitis fulminante y también de eventos trombóticos asociados a la hepatitis A. Perdón. Para el virus VPH, la vacunación tetravalente o bivalente en las mujeres desde los 13 años hasta los 26 y en hombres hasta los 21 años se mantiene. Y en aquellas personas que tienen sexo anal se recomienda hasta los 50 años, tanto en hombres como mujeres. Y esto quedó para tetravalente. Nosotros no hicimos como ninguna recomendación con la nueva vacuna del VPH, que es la con 9 valencias, pero en la guía colombiana del 2016 sí quedó de que si bien es cierto habían pocos estudios que evaluaran la inmunogenicidad en personas con VIH, no había por lo menos ninguna contraindicación y que en ese caso podría ser útil realizar esta vacuna en la población VIH y reemplazar la novavalente a la tetravalente, que es la que actualmente utilizamos. Entonces, recordemos, se mantiene 26 años en mujeres, 21 años en hombres y aquellos que tengan sexo anal por mayor riesgo de cáncer anal hasta los 50 años, independiente del sexo. Las vacunas virus vivos atenuados, en fiebre amarilla, si hay por encima de 200 CD4, evalúen siempre el riesgo, a dónde va el paciente. Si ustedes buscan en el CDC una cosa que se llama el libro amarillo, el libro amarillo, ustedes buscan Colombia y ahí les aparece malaria y les aparece también fiebre amarilla. Pero pues eso dependerá a qué parte del país usted vaya. Si usted va a Bogotá, Medellín o al eje cafetero, seguramente no necesitará ninguna de esas vacunas. Entonces, recuerden siempre evaluar el contexto epidemiológico del paciente. La varicela, si es necesario, se debe realizar en aquellas personas con más de 200 CD4, en aquellos pacientes con herpes zóster mayores de 50 años, con CD4 por encima de 200 y que tengan una IgG para varicela zóster positiva, también se pueden vacunar, y en sarampión, rubiola y paperas también, si tienen más de 200 CD4, con un esquema que es igual que la población cero negativa. Entonces, observen ustedes que esto es la evolución y cómo ya se comienzan a romper todos estos paradigmas de que el paciente con VIH, por ser inmunosuprimido de largo tiempo, no podrá tener el beneficio de estas vacunas. Y aquí sí es clave en virus vivos los CD4 por encima de 200. En resumen, estas son las vacunas que se recomiendan a los pacientes de acuerdo a su factor de riesgo y está en todas las guías, esto es del CDC, cómo se diferencia entre aquellos con menos de 200 CD4 de aquellos que tienen más de 200 CD4. Entonces las vacunas obligatorias serían influenza, tétano, difteria y tosferina, que eso es obligatoria para todas las personas independiente del virus. El herpes zóster no se deberá realizar en aquellos con menos de 200 CD4. Las vacunas del neumococo, tanto la conjugada como la polisacárida, no tienen ninguna contraindicación. La del meningococo, tanto la conjugada como la polisacárida, recuerden que el VIH no es un factor de riesgo y solamente bajo algunas indicaciones específicas de la vacuna, casos de brotes, personas que trabajen con muestras biológicas, microbiólogos, etcétera, se deben vacunar.
La triple viral, sarampión, papel y rubiola, contraindicada en aquellos con menos de 200 CD4, en aquellos con 200 CD4 más se puede vacunar. El VPH no tiene ningún problema con respecto al número de CD4. Varicela, virus vivo, no vacunarse en menos de 200 CD4. Hepatitis A, según indicación, dependiendo de los niveles de anticuerpos. Hepatitis B, no hay ninguna contraindicación con respecto al valor de CD4, pero si tiene menos de 200, recuerden que la vacuna tiene menos inmunogenicidad y aquí se hace más estricto medir los títulos, los anticuerpos para hepatitis B. Y hemófilos influenza, no hay contraindicaciones de la vacuna en VIH, pero tampoco hay indicación como VIH, factor de riesgo para hemófilos influenza. Dependerá también si tienes esplenectomía u otros factores de riesgo. Este es como el resumen en general de con qué vacunar, cuándo vacunar y cuáles son las vacunas que definitivamente están contraindicadas en VIH. Y están contraindicadas en personas menos de 200 CD4, las que tienen virus vivos atenuados. Ya saben, globalización y todas estas cosas que hay ahorita, es importante que el paciente nos diga a dónde va. Cada día es como más fácil ir a la África, a la India, a la China, a la gente les gusta eso. Entonces, hay otra serie de vacunas, ¿no? Ya hablamos un poco de la fiebre amarilla, pero por ejemplo no hablamos de la vacuna de la rabia. Entonces, ustedes lo que deben hacer si un paciente va y dice, no, yo quiero ir a Afganistán a ver cómo es el cultivo allá de opio y todo esto. Entonces, ustedes se meten aquí en esta página del libro amarillo y le dan clic y ahí te dice qué hay en ese país y qué debe tener la persona y cuáles son las vacunas que debe tener antes de viajar y cuánto tiempo antes del viaje deberá tener la vacuna. Entonces, por ejemplo, no hablamos de la rabia ni tampoco las vacunas orales que hay disponibles en algunos países como la del cólera y como la de la salmonela. Esta vacuna de la rabia no está contraindicada en pacientes con VIH. Y si el paciente tiene menos de 200 CD4, hay que evaluar muy bien el riesgo de vacunarlo, ¿no? Y las otras que son de bacterias atenuadas, tener mucho cuidado en la población con VIH menos de 200 CD4. No obstante, si la persona no se puede vacunar, se podrá dar profilaxis en algunos casos contra estos patógenos y así disminuir la posibilidad de una infección. Entonces, como conclusión, y ya luego para pasar a la parte de preguntas, evaluar el estado de inmunidad de todos los pacientes con VIH y recomendar administrar las vacunas. Recuerden que algunas infecciones pueden repetirse, por ejemplo la neumonía. Y si bien es cierto, en nuestro medio a veces es muy difícil saber cuál fue el patógeno que ocasionó la neumonía, está claro que el principal patógeno es el Streptococcus pneumoniae y que en estudios que se han hecho en Colombia hasta el 30% de las neumonías son mixtas, por gérmenes atípicos y un agente bacteriano que principalmente es el neumococo. Entonces el hecho de que una persona haya tenido una neumonía no le da anticuerpos protectores para que ya nunca más vuelva a sufrir de neumonías. Idealmente, para mantener una respuesta inmune duradera, vacunar a aquellas personas con VIH que se encuentren bajo tratamiento antirretroviral, ojalá, con carga viral por debajo de 1000, nosotros fuimos un poquitico más estrictos, la verdad es que ojalá fuese indetectable, que es el objetivo del tratamiento, y unos CD4 mayores de 200. Algunos autores mencionan que una vez iniciada la terapia antirretroviral, la vacunación pudiera considerarse a los 3 meses iniciado el tratamiento, que es cuando puedes observar estos cambios con respecto a la carga viral de los CD4. No olvidar que las vacunas, algunas necesitan refuerzos, y las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas por riesgo de aparición de esta enfermedad vacunal en los pacientes que tengan menos de 200 CD4, pero en aquellos con mayores de 200 CD4, con seguridad se pueden vacunar y cuando digo seguridad es que no aparecen estas infecciones del virus vacunal. Yo creo que esa es la última diapositiva y darles a todos los de aquí, los de allá,
Mil gracias por la atención y esperamos que haya sido de su agrado y estamos abiertos a discutir con ustedes las preguntas que tengan con respecto a la vacunación de pacientes con VIH. Recuerden que la vacunación en pacientes con VIH es una actividad médica que debería ser obligatoria y que nosotros no podemos perder la oportunidad en la consulta, sabiendo el riesgo de nuestros pacientes, de vacunarlos contra estas infecciones que son prevenibles. Entonces recuerden, a veces los pacientes no viven en el sitio de atención integral, viven a no sé cuántas horas y tienen que hacer muchas maromas para poder llegar al lugar y a la consulta médica, y en esos pacientes se deben considerar con mayor prontitud vacunarlos a fin de perder esa oportunidad de que mi paciente no se me enferme y no se muera, la verdad, por algo que pudo haber sido evitado, ¿no? Que es como la idea y el objetivo de las vacunas. ¿Preguntas? ¿Más micrófono? Entonces tengo dos preguntas. ¿Cuál sería el papel de la inmunoglobulina en aquellos pacientes no respondedores a la vacuna de hepatitis B? Y la otra es, lo ideal con el neumococo, pues según lo que le entendí, doctor, era Prevenar 13, Neumo 23 y Neumo 23 a los 5 años. Pero en la práctica diaria, pues eso no, esa línea no es la ideal porque hay muchos pacientes que llegan con Prevenar 23 de entrada. ¿Cuál es, digamos, la diferencia entre la respuesta inmunológica entre el ideal y el que le toca a uno en la consulta, que es aquel paciente que llega con Neumo 23 y uno empieza por el otro brazo de la vacunación? Entonces, gracias. Voy a otra vez a contar las preguntas. La primera era, si el paciente lo vacunamos contra hepatitis B y no responde, ¿cuál es el papel de la inmunoglobulina antihepatitis B? Entonces, si mi paciente lo vacunamos, evaluamos anticuerpos, no respuesta, lo revacunamos con doble dosis, no respuesta, no insistimos más con las vacunas actuales. Si mi paciente se expone a riesgo, y esto es muy claro aquí, a riesgo en alguien pues, que tenga hepatitis B, y pudo haber sido, por ejemplo, un trabajador de la salud, que eso pasa con alguna frecuencia, de que el trabajador de la salud no responde y tiene un riesgo biológico. Recordemos que tenemos hasta 96 horas para administrar la inmunoglobulina. Y en ese caso la inmunoglobulina no es más que el paso de los anticuerpos contra el virus de hepatitis B de un pool que se trabaja pues en laboratorio. Entonces se podría colocar, no está contraindicado. El punto es cuándo está indicado, y es cuando la persona no tiene anticuerpos y se expone a riesgo, ¿no? Y tienes hasta 96 horas. Y la segunda pregunta era si lo ideal es administrar en neumococo la vacuna conjugada, perdón, y luego dar una dosis de polisacárida. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene la vacuna polisacárida primero? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entonces, las diferencias entre las dos vacunas son, primero, que la conjugada te da mayor inmunogenicidad, entonces aumenta la respuesta de los anticuerpos. Y la segunda, que te activa el linfocito de memoria, entonces te da una respuesta que es duradera. Y en teoría hasta el momento no necesitaría revacunar de vacuna conjugada. Pero en las gráficas que les mostré, la vacunación cuando se hace doble, primero la conjugada y luego la polisacárida, se incrementa el título, funciona como un refuerzo.
y ahí alcanzas mayores niveles de anticuerpos protectores y por lo tanto el paciente te queda mejor vacunado que si utilizarías solamente la vacuna conjugada. Si mi paciente ya recibió la polisacárida y ahora sé las nuevas guías, ¿qué debo hacer? Entonces debes esperar un año entre la polisacárida, la administración de la polisacárida, para iniciar el nuevo esquema, que es la vacuna conjugada y a las 8 semanas una polisacárida y a los 5 años una nueva dosis. No sé si te quedó claro. ¿Sí? Buenos días. Son dos preguntas. La primera, sabemos que los pacientes que tienen menos de 200 células CD4 pues son más susceptibles y están más a riesgo de desarrollar complicaciones neumónicas. Entonces dice que la vacuna Prenar 13 la podemos utilizar en esos pacientes y que a las 8 semanas pongamos una Nemo 23 siempre y cuando los CD4 estén por encima de 200 células. Pero ¿qué me garantiza a mí que a las 8 semanas ese paciente va a tener menos de 200 células? ¿Cómo lo protejo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, todos hemos recibido poblaciones que ya tienen larga data y muchas de ellas venían poco estudiadas. Algunos empezamos a hacer estudios y nos hemos encontrado con casos, por ejemplo, hepatitis B, paciente con antígeno de superficie negativo, anticore positivo, anticuerpos negativos, pedimos carga viral negativa, pero el paciente recibe tenofovir. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, la primera pregunta, el tiempo 8 semanas, digámoslo así, es el tiempo límite mínimo para que el refuerzo sea positivo y pueda generar más anticuerpos. Sin embargo, en la población inmunosuprimida, no solamente VIH, tú puedes hacer la vacunación después de las 8 semanas. O sea, no tienes que ser estricto a que tiene que ser 2 meses de distancia entre una vacuna y la otra. ¿Cuál es la idea de vacunar por debajo de 200 CD4? Que tú le das como la oportunidad al paciente que ya está en tratamiento antirretroviral de poder generar anticuerpos que le puedan disminuir la posibilidad de que tenga una enfermedad neumocóxica invasiva, que al fin y al cabo es como el objetivo de estas vacunas, tanto la polisacárida como la conjugada te protegen más de una enfermedad neumocóxica y bacterémica, más que la misma neumonía como tal. Que esta enfermedad neumocóxica invasiva, metastásica, sistema nervioso central, articulaciones, es lo que al fin y al cabo mata al paciente. Entonces, mi paciente tiene menos de 200 CD4, yo le doy la oportunidad, lo vacuno, doy la terapia antirretroviral y evalúo, y una vez los CD4 suban, determino cuál es el mejor momento para colocar el refuerzo de la polisacárida. ¿Okay? Eso quedó tanto en la guía nuestra como en la que está publicada de la CIN del año 2016. Y la segunda, si mi paciente tiene anticore positivo, antígeno hepatitis B negativo, anticuerpo antiantígeno hepatitis B negativo, carga viral negativa y está en tenofovir, pues recordemos que la terapia antirretroviral pues es cambiante. Entonces, si bien es cierto, en este momento tiene tenofovir y tiene la posibilidad de que como es activo, de bajarte la transmisión del virus de hepatitis B, no hay como estudios al respecto en cuanto a la hepatitis B como prevención del tenofovir. Y como la terapia antirretroviral es cambiante, es posible que tu paciente luego te haga osteopenia, osteoporosis, falla renal, necesites quitarlo y dar otro, y tu paciente te va a quedar sin esa inmunidad. Así que utilizar tenofovir no exime al paciente de que se ha vacunado contra la hepatitis B. Una pregunta de Barranquilla, de Lorena Acosta Garay, de IPS de la Costa. Te hace esta siguiente pregunta, que en caso de iniciar un esquema de vacunación contra hepatitis B,
y si por algún motivo no logra cumplir el esquema de 016, o sea, que tenga un margen de tiempo que se puede esperar para no perder la oportunidad de ese esquema, o sea, que de pronto se demore un poco más de tiempo entre una dosis y la otra, y no logro asistir, o sea, ¿qué hacer en esos casos? O sea, ¿aplicar la segunda o esperar la tercera dosis? Entonces, también se ha evaluado cuál es la respuesta en hepatitis B con cada dosis. Entonces, ¿por qué usamos 3 dosis? Porque es lo que garantiza que mi paciente, que el mayor número de pacientes, de personas, perdón, vacunadas tengan anticuerpos protectores. Si tienes una dosis, el porcentaje de anticuerpos protectores va como un 20%. Si tienes 2 dosis, como hasta un 50%. Y si tienes 3 dosis, sube como hasta el 90, 92% de anticuerpos protectores. Entonces, si mi paciente, yo le coloco una dosis y se pierde, yo creo que lo más lógico sería volver a empezar y vacunar al paciente desde cero. Ya si recibe 2 dosis y tiene unos buenos CD4, tendría el chance, y esto es como una moneda al aire, de que mi paciente con esas 2 dosis que recibió fueron suficientes. Pero la única manera de saberlo es medir los anticuerpos. Entonces, si tengo la facilidad de medir los anticuerpos y están por encima de 10, bueno, yo le digo, mire, 2 dosis, estamos tranquilos, le hacemos un control en un año. Pero si los anticuerpos después de esa segunda dosis son negativos, desafortunadamente vamos a tener que empezar y hacer un nuevo esquema de 3 dosis otra vez. Hay otra pregunta de la doctora Lina Echeverry, creo que es de Popayán. Te hace la siguiente pregunta. Bueno, creo que tú no lo presentaste, pero es una inquietud que tiene ella. Saludos, doctor Oñate. Teniendo en cuenta que en Colombia se está aplicando la vacuna de polio bivalente, que tiene menor riesgo de ocasionar polio vacunal, ¿la recomendación sería vacunar a los expuestos con esa vacuna o seguimos con la de polio inactivada? Bueno, gracias Lina, también saludos para ti. En personas con VIH y la vacuna del polio, aquí hay como cosas chéveres que no comentamos, pero primero, si un paciente está inmunosuprimido, yo no hablé del entorno, pero si un paciente está inmunosuprimido, de verdad deberíamos vacunar al entorno también. Entonces, de nada sirve vacunar, por ejemplo, al paciente con VIH contra la influenza y que todos en la casa o con los que él viva no estén vacunados y tienen riesgo por contacto estrecho, cercano con él, de algo tan contagioso. Y menciono esto tal vez porque es lo más común, pero polio, digamos que hay sí 2 vacunas de polio, la inactivada y la de los virus vivos. En personas, en niños que se vacunan contra el polio oral, son virus vivos, los pueden excretar a través de las heces. Entonces no se recomienda que las personas inmunosuprimidas, leucemia, linfoma, VIH, recibiendo anti-TNF, esteroides a altas dosis, tengan contacto con estos niños. Y si el contacto es inevitable porque es el papá o es la mamá, pues se recomienda que al niño se le coloque la vacuna inactivada de polio. Entonces creo que esa es como la respuesta. En pacientes con VIH, en términos generales, por encima de 200 CD4 se le puede colocar la vacuna de virus vivo. Pero si mi paciente está inmunosuprimido y su entorno, sus hijos, el sobrino, el nieto, deberá evitarse colocar la vacuna del polio de virus vivos. Sí, quería como hacer un comentario acerca de una de las situaciones que tiene como más discusión actualmente y es precisamente la vacuna del neumococo, no tanto por lo de la secuencia o cuál de las dos es más inmunogénica, porque acá afortunadamente no se trata de una competencia, sino una combinación de 2 conceptos que termina favoreciendo al paciente, sino aquella situación que es difícil de resolver entre vacunar a un paciente que esté con CD4 de 50, menor de 200, o esperar a que esté por encima de 200. Es verdaderamente un dilema saber qué hacer en esos casos porque en efecto la vacunación en el que tiene 50 de CD4 va a ser
mucho menos protectiva que el que tiene más de 200 de CD4. Y sin embargo, lo estamos haciendo para hepatitis B, lo estamos haciendo para difteria, tétanos, ojalá todavía estuviéramos poniendo vacuna de difteria, tétanos. ¿Cuántos de ustedes ponen difteria, tétanos o solamente tétanos? Digamos que levantemos la mano solamente los que estamos en capacidad de poner tétanos por ahora. De los que están en programas, ¿cuántos están poniendo tétanos o solamente, no difteria, tétanos? ¿O cuántos están poniendo difteria, tétanos? Solamente una, bueno, muy bien. El hecho es que el concepto de vacunación por debajo de 200 aplica a cualquier inmunógeno que nosotros demos y la eficacia va a ser menor. Probablemente no sea mayor problema volver a vacunar con difteria, tétanos 1 año, 2 años después a alguien que ya tiene una recuperación de CD4, como lo mencionó José, pues tenemos afortunadamente los títulos de hepatitis B para definir si un paciente que se le vacunó con CD4 de 50 respondió o no a la vacuna y eso nos permite revacunarlo más adelante cuando los CD4 estén bien. Pero el tema de neumococo es un poco más complejo porque no hay ningún indicador de saber si el paciente respondió o no a la vacuna. Y sin embargo, se prevalece, o por lo menos esa es la intención que tiene el CDC, de que se ofrezca la vacuna a todos los pacientes porque probablemente el beneficio de proteger una fracción de la población a riesgo sea mayor que el riesgo de que no queden adecuadamente cubiertos. Lo que tal vez falta proveer a estas alturas a nivel de estudios científicos o estudios clínicos o es un indicador de niveles como lo es, por ejemplo, la hepatitis B y ya vieron que se pueden medir los niveles de anticuerpos contra los polisacáridos, entonces eventualmente diseñar que con medir 2 o 3 se pueda determinar la eficacia de la vacuna en cualquier nivel de CD4. O lo segundo es definir si en estos pacientes que tienen CD4 muy bajos se debiera vacunar como se vacuna, por ejemplo, los pacientes con trasplantes de médula ósea, en donde no es el esquema rígido de solamente el refuerzo a los 5 años, sino que se van poniendo refuerzos anuales una vez que están fuera de quimioterapia. Por lo tanto, falta un poco conocer y en ese orden de ideas todavía queda en el aire un poco el escenario de cuál es la mejor decisión de un paciente. Si vacunarlo ahora, que es cuando está más susceptible a la infección, no solamente está más propenso a tenerla, sino también más propenso a tener severidad por esa infección y muerte por esa infección invasiva neumocóxica, o esperar a los 200, que como lo mencionó José, puede ser que nunca lleguen, como hemos tenido pacientes, que nunca les llega los CD4 de 200, entonces no le damos la vacuna. Mi inclinación y la inclinación del CDC y de la mayoría de las guías actualmente es que probablemente sea mejor el beneficio de vacunarlos que esperar a esos niveles de 200. Ahora, cuando las guías te dicen mayor de 200 vacunes, no quiere decir que tenga que esperar, sino que si tiene más de 200, en el momento en que usted está haciendo contacto con el paciente, ese paciente ya lo puede vacunar básicamente para cualquier vacuna. ¿Ya? ¿Más preguntas? Yo puedo vacunar simultáneamente para influenza, neumococo, hepatitis, mandar las 3 o 4 vacunas en una sola aplicación, es decir, el mismo día. Entonces, el doctor Freddy Álvarez pregunta si nosotros podemos vacunar al paciente contra todo el mismo día. Y hablamos de oportunidades. Y pensaría que la respuesta corta es sí. Sin embargo, las vacunas, igual que los medicamentos, tienen sus interacciones. Entonces, por ejemplo, la vacuna conjugada del neumococo y la vacuna del herpes zóster, el mismo laboratorio farmacéutico te dice de que es mejor esperar 4 semanas de distancia entre la una y la otra, para poder tener una mejor capacidad de inmunogénesis. Aunque en teoría se puede hacer, pero pues los laboratorios dicen que en ese caso es mejor esperar. Si usted va a colocar una vacuna de virus vivos atenuado y va a colocar una de un polisacárido, usted la puede hacer en forma simultánea. Si no los hace en forma simultánea, definitivamente va a tener que esperar un mes de distancia entre la una y la otra. Esto con el fin
de que la respuesta inmunológica de la una no sea abrupta y borre y elimine el efecto vacunal de la otra que es atenuada. ¿Ok? Entonces, en términos generales, sí, habrán pocas contraindicaciones y te mencioné de pronto la más común, varicela y herpes con neumococo, esperar 4 semanas entre la una y la otra. Para aquellas personas que recibieron inmunoglobulina por alguna razón, también se deben esperar 4 semanas, porque si le das inmunoglobulina al paciente y luego le colocas la vacuna, pues tiene anticuerpos circulantes que no son de él y que por lo tanto te va a borrar la respuesta inmunológica del paciente. Sí, ayer precisamente nos enteramos, o por lo menos me enteré yo no sabía que en trabajadores de Buenaventura le están exigiendo la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, pues ya sabemos que mayores de 200 de CD4 no hay inconveniente, se puede vacunar, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los menores de 200 y que les piden el certificado de la vacunación de fiebre amarilla? Entonces, el truco que les digo yo y que lo aprendí hace mucho tiempo es que en esos pacientes donde claramente está contraindicada la vacunación por CD4 muy bajo, no vayan a poner ahí que paciente inmunosuprimido no se puede vacunar contra la fiebre amarilla porque eso es una copia del Western blot o de la prueba rápida. Si no ponen paciente alérgico a las proteínas del huevo, tiene contraindicada cualquier vacuna que esté fabricada con esto. Tiene contraindicada la vacuna de la fiebre amarilla, porque acordemos que la vacuna de la fiebre amarilla se hace con embrión de pollos. Entonces, de tal manera que de esa manera nadie le va a discutir que un certificado médico diga que ese paciente no se puede vacunar para fiebre amarilla. Otra cosa de la fiebre amarilla es los 10 años, ¿no? En vacuna de fiebre amarilla está esto de que la protección dura 10 años y está contraindicada en personas mayores de 60 años. Pero hoy en día el CDC nos está diciendo que con una dosis en la vida es suficiente la protección y que no necesitamos estos refuerzos continuados. Pues era también lo que quería agregar con respecto a la vacuna de la fiebre amarilla. Y ahora sí, nos vamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José Millán Oñate. Quedan invitados a la próxima conferencia, que es el 21 de junio. Visitar la página de reviva.org.co por si hay algún cambio de programación o de temática. Muchas gracias.